Este proyecto se centra en la discriminación de género por orientación sexual dentro del entorno familiar, un espacio donde muchas personas LGBTQ aún enfrentan rechazo, maltrato y exclusión por parte de sus propios familiares. A pesar de los avances en derecho a igualdad, los prejuicios y estigmas siguen presentes, afectando a la salud emocional, la seguridad y las oportunidades de quienes no encajan en los roles tradicionales de género u orientación sexual. El proyecto analiza por qué ocurre este tipo de violencia, identificando sus causas, formas y consecuencias desde una perspectiva social, cultural y psicológica. Además, busca visibilizar esta problemática basándose en datos, testimonios y experiencias reales con el propósito de proponer soluciones concretas y fomentar un ambiente familiar más respetuoso, inclusivo y libre de violencia. La delimitación es Yucatán en la actualidad y la identificación de la problemática es por qué se da el maltrato intrafamiliar por motivos de orientación sexual. Primeramente les voy a explicar la hipótesis de nuestra investigación sobre el maltrato intrafamiliar por motivos de orientación sexual. Nuestra hipótesis dice que este tipo de violencia ocurre principalmente porque muchas familias aún tienen normas heteropatriarcales muy rígidas, es decir, creen que solo la heterosexualidad es válida y que los roles de género no deben cambiar. Cuando un miembro de la familia rompe con esas ideas, por ejemplo, al decir que es parte de la comunidad LGBT+, algunas personas reaccionan con rechazo o incluso con violencia, porque lo ven como una amenaza al orden familiar. Esto lo confirma la Organización Mundial de la Salud, que en 2019 señaló que las normas que privilegian la heterosexualidad están directamente relacionadas con la violencia hacia personas LGBT+, especialmente dentro del hogar. Otro punto importante es la falta de educación sobre la diversidad sexual dentro de las familias. Genera muchos prejuicios al no entender lo que significa ser LGBT+. Algunas familias tratan de corregir la orientación sexual con maltrato verbal o físico. El Centro Nacional para la Prevención de Violencia Doméstica lo respalda con datos que muestran que muchos jóvenes LGBT+ sufren abuso, sobre todo en hogares con creencias muy conservadoras. También influye mucho el miedo al que dirán. Algunas familias tienen tanto miedo al rechazo social que ejercen más presión y violencia para ocultar la orientación sexual de sus hijos o hijas. Según el INEGI, muchos jóvenes LGBT+ en México han sido agredidos física o emocionalmente por este motivo. Por último, esta violencia se mantiene por factores como el machismo, la ignorancia sobre los derechos humanos y la presión social. Como muchas veces la violencia en casa se ve como normal y no hay herramientas para hablar de la diversidad con respeto, el maltrato continúa. Amnistía Internacional advierte que esta discriminación se usa para mantener una supuesta normalidad social, lo que demuestra que es urgente promover la educación en derechos humanos y la diversidad sexual para cambiar esta realidad. Planteamiento. La discriminación por género es el trato desigual o injusto hacia una persona basado en su género o identidad de género. Esto puede manifestarse en diferentes ámbitos, como el laboral, educativo, social y familiar, y puede afectar tanto a mujeres como a hombres, aunque históricamente las mujeres y personas de género diverso han sido más afectadas. Algunas discriminaciones por género incluyen la brecha salarial de género. En este caso, pues es la diferencia entre los ingresos promedio entre hombres y mujeres en un mismo país, industria o empresa. Esta desigualdad presenta cuando las mujeres ganan menos que los hombres para realizar el mismo trabajo o trabajos de igual valor. De igual manera, pues existen tipos de brecha salarial. En este caso, pues dos vienen siendo las principales que se manifiestan, ¿no? La brecha salarial ajustada, que se refiere a la diferencia de salarios entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo. La brecha salarial no ajustada, que considera la diferencia general entre ingresos mujeres y hombres en una economía. De igual manera, lo que viene siendo el acceso limitado a oportunidades por género. En este caso es una forma de discriminación de género que ocurre cuando las personas, especialmente mujeres o personas de género diverso, enfrentan barreras para acceder a educación, empleo, liderazgo u otros hábitos clave para su desarrollo personal y profesional.
De igual manera, las áreas donde se limita el acceso a oportunidades viene siendo la educación y lo que viene siendo el empleo y el desarrollo profesional. De igual manera, algunos estereotipos, en este caso pues de género, son creencias y expectativas sobre cómo deben comportarse, vestirse y hablar y desempeñarse hombres y mujeres en la sociedad. Estos estereotipos están arraigados en normas culturales y se transmiten de generación en generación, influyendo en la educación, el trabajo, la familia y la vida social. En este caso, pues las diferentes categorías vienen siendo según el ámbito en el cual se manifiestan. En este caso, por ejemplo, los estereotipos de personalidad se refieren a características que la sociedad espera que tengan tanto hombres como mujeres. Es decir, a las mujeres se les asocia con la dulzura, sensibilidad, empatía y sumisión. A los hombres se les atribuye fuerza, agresividad, valentía y liderazgo. Por ejemplo, estereotipos de roles en familias y en hogar. Desde una perspectiva tradicional, que se espera que la mujer sea la encargada del hogar y la cuidadora de los hijos. El hombre que sea el proveedor económico de la familia. Causas de la violencia de género. En este caso, pues no es un fenómeno aislado, sino el resultado de múltiples factores interconectados. La desigualdad por género, los estereotipos de género, la normalización de la violencia, la falta de acceso a la justicia, de igual manera pues lo que vienen siendo los factores económicos y sociales. La violencia de género se manifiesta de diversas maneras, pueden ser tanto físicas como psicológicas, económicas o tal vez simbólicas. Como por ejemplo lo que viene siendo la violencia física, la violencia psicológica y emocional, la violencia sexual y la violencia económica. De igual manera pues las consecuencias para la víctima. En este caso, las consecuencias para la víctima del maltrato intrafamiliar por motivos de orientación sexual pueden ser profundas y variadas, afectando tanto su bienestar emocional como físico. Algunas de las consecuencias más comunes incluyen daño emocional y psicológico, aislamiento social, impacto físico, desconfianza y dificultades en relaciones futuras, problemas en la identidad y la autoaceptación, comportamientos autodestructivos y dificultades económicas. De igual manera, pues algunas medidas para prevenir y erradicar esto viene siendo la educación, leyes y políticas públicas efectivas, acceso a la justicia y protección para las víctimas, participación de hombres para la erradicación de la violencia familiar, de igual manera lo que viene siendo el uso para la prevención. De igual manera, pues esto implica promover la igualdad de derechos, eliminar prejuicios y garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades sin importar su género. De igual manera, pues en este caso, las generaciones más jóvenes han crecido en un entorno donde se habla más abiertamente sobre temas de género, igualdad y derechos humanos. En este caso, pues esto les ha permitido desarrollar una mayor sensibilidad hacia las injusticias, desigualdades que enfrentan las personas en función a su género. De igual manera, pues con acceso a internet y las redes sociales, los jóvenes tienen más oportunidades de informarse sobre cuestiones de género, feminismo y discriminación. Esto les permite entender cuestiones de las normas, estereotipos y de géneros que han existido históricamente, de diversidad de identidades de género, la aceptación y la visibilidad de intereses de género no binarias, LGBTQ+, ha ampliado la comprensión de lo que significa género, lo que puede generar una mayor empatía y la sensibilidad hacia las experiencias de discriminación que conviven en estas comunidades. De igual manera, estos movimientos han inspirado a jóvenes a ser más proactivos en la defensa de la equidad y la justicia social. De igual manera, pues la representación de personajes y narrativas en diversas películas, series y música contribuye a un cambio de la percepción de género y la igualdad, lo que puede influir en la sensibilidad de los jóvenes hacia estos temas. Este tema sobre la discriminación de género es muy importante porque sigue limitando los derechos, oportunidades y el desarrollo de muchas personas, especialmente de las mujeres y de la comunidad LGTB en Yucatán. Aunque se han logrado avances en igualdad, todavía existen muchas desigualdades en lo laboral, educativo y social que afectan a la calidad de vida de quienes no encajan en los roles de género tradicionales. Elegimos este tema porque creemos que es necesario cuestionar por qué siguen existiendo estas diferencias y cómo influyen la cultura y las tradiciones en la forma en la que entienden el género. Aunque hay cambios positivos, muchas prácticas aún fuerzan la idea de que ciertas cosas le corresponden a hombres o mujeres, lo que genera problemas como la brecha salarial, la falta de liderazgo femenino, la violencia de género y la discriminación cotidiana. Queremos que este audio
Queremos que este estudio sirva para visibilizar las experiencias reales de las personas que viven esta discriminación y también para proponer ideas y soluciones. La discriminación de género no es un problema individual, es estructural y solo podremos avanzar hacia sociedad más justa si hablamos de esto. Lo entendemos y actuamos para cambiarla. El objetivo principal de este proyecto es crear conciencia sobre la discriminación de género basada en orientación sexual, para promover el respeto, la empatía y la aceptación de la diversidad. Queremos mostrar que el maltrato intrafamiliar por prejuicios no solo daña a quien lo sufre, sino que también afecta la salud mental, las relaciones familiares y el bienestar de toda la comunidad. Una de nuestras metas más importantes es prevenir este tipo de violencia, usando la educación y el diálogo como herramientas clave. Creemos que si las personas tienen información adecuada, podrán reconocer la discriminación, actuar ante ella y cambiar la forma en que piensan y actúan. Por eso, este proyecto busca informar de forma clara y accesible sobre el problema, sus causas y cómo prevenirlo, con la esperanza de construir una sociedad más justa e inclusiva, donde todas las personas, sin importar su orientación sexual, puedan vivir sin miedo, sin violencia y sin discriminación. Como método de trabajo, nosotros implementamos diversas acciones, como por ejemplo los carteles que implementamos tanto físicos como digitales, ya que creemos que pueden llegar a diversas personas. Por ejemplo, en espacios públicos colocamos lo que vienen siendo los carteles físicos para poder así tener más visibilidad, pero optamos que era más fácil hacer llegar la información a través de las redes sociales, ya que era lo que más se utilizaba y puede llegar a muchísima más gente. Lo mismo pensamos con lo que vienen siendo las campañas de marketing que evitan la discriminación, que muestran el apoyo hacia la comunidad para evitar la discriminación por orientación sexual. Implementamos también correos por Gmail para hacerle llegar a la gente nuestro apoyo y también optamos por hacer lo que vienen siendo trípticos que tienen diversa información, que es la discriminación por orientación sexual, cómo afecta a las personas y muchísima más información. Y pues esta sería nuestra implementación, nuestro método de trabajo que quisimos implementar para evitar la discriminación de género por orientación sexual y para hacerle llegar a la gente esta información y que está mal hacerlo. Nuestra organización, para poder llevar a cabo las diversas actividades que planeamos hacer, fue que del martes 1 de abril se iban a empezar la elaboración de los trípticos. Lo que viene siendo el martes 2 y el jueves 3 de abril, implementamos la repartición de los trípticos, haciéndolo llegar a más personas, mostrándoles lo que viene siendo la información que llevaba este tríptico. El jueves 3 de abril también se empezó la elaboración de nuestro cartel físico y teníamos esperado que el viernes 4 de abril o el lunes 7 se llegara a colgar el cartel físico. A partir del viernes 4 al lunes 7 igual, elaboramos y publicamos los carteles digitales. Del martes 8 al jueves 10 implementamos lo que vienen siendo las campañas Gmail de marketing acerca de nuestro apoyo y de evitación hacia la discriminación de género por orientación sexual. Por alrededor de la misma fecha, lo que viene siendo el miércoles 9 al 11 de abril,
se implementaron campañas en redes sociales acerca de nuestro apoyo a la comunidad LGBT para así evitar la discriminación. Para la elaboración de los trípticos se empezó el martes 1 de abril. Se empezó buscando la información y en total se imprimieron 20 trípticos, para así empezar la repartición el miércoles 2 y el 3 de abril. Se le fue repartiendo a diversos alumnos de diversos grados e igualmente se le entregaron a maestros. Hubieron maestros que nos dieron sus opiniones, como por ejemplo la maestra de ecología, la maestra Gabriela Zapata Villalobos, que nos dio un enfoque más, lo que viene siendo desde una perspectiva más biológica. Respecto a la biología, nos dio una pequeña reflexión igualmente acerca de pues lo que viene siendo acerca de la comunidad LGBT. Para la elaboración del cartel físico se empezó a elaborar el miércoles 2 de abril, como por ahí de las 5 de la tarde se buscó la información y el jueves 3 ya estaba completamente realizado por ahí de las 6 de la tarde. Nuestro tiempo estimado para colocar el cartel fue del viernes 4 al lunes 7 de abril, pero por diversas dificultades, por cuestiones de permiso de la escuela para colocar los carteles, se terminó colgando el viernes 11 de abril en la biblioteca, en la ventana de la biblioteca. Para la elaboración de los carteles digitales, se empezó la elaboración el viernes 4, como por ahí de las 5 de la tarde. Para el lunes 6 de abril, como por ahí de las 2 de la tarde, los carteles ya estaban listos. Se subieron a diversas redes sociales, a 3 redes sociales en específico, lo que viene siendo WhatsApp, Instagram y algunos en TikTok. Se subió uno en cada red social. Para la elaboración de las campañas de marketing se elaboraron el martes 8 de abril a las 6 de la noche y pues se enviaron a diversos alumnos de la escuela. Y por último, lo último que se elaboró fueron las campañas de redes sociales. Se empezó a buscar la información o ejemplos de cómo poder hacerlos el miércoles 9 de abril. Y para el viernes 11 de abril se creó la campaña y se subió a una red social que mayormente utilizamos, que viene siendo Instagram. En conclusión, el maltrato intrafamiliar por motivos de orientación sexual es un reflejo de normas heteropatriarcales, arraigadas y de una falta generalizada de educación sobre diversidad sexual. La imposición de roles de género rígidos y la presión social por mantener heterosexualidad como única opción válida generan dinámicas de violencia que afectan gravemente a las personas LGBT+. Los informes de organismos internacionales como la OMS y Amnistía Internacional evidencian que la discriminación y el abuso dentro del hogar no solo perpetúan el sufrimiento individual, sino que también refuerzan estructuras sociales injustas. Para transformar esta realidad es crucial promover la educación sobre derechos humanos y diversidad sexual en todos los ámbitos, comenzando por la comunidad estudiantil. Como agentes de cambio, los estudiantes pueden participar activamente en este proyecto a través de campañas de concientización, espacios de diálogo y programas de apoyo para quienes sufren violencia en sus hogares. Fomentar el conocimiento y la empatía dentro de las instituciones educativas no solo contribuirá a erradicar el maltrato intrafamiliar, sino también permitirá la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. Es momento de actuar y romper el ciclo de la violencia con educación y solidaridad.